palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible. Lo que no he visto ver, lo que no he visto ver. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, meditad en el Señor, las pruebas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor, las pruebas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Buenas tardes, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga mucho. Qué lindo poder compartir este tiempo nuevamente. Te invito a que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a leer, por favor, el libro de Salmo, el Salmo 107. Vamos a leer del verso 28 al 31, pero primeramente te invito a que podamos orar. Padre, bueno, te damos gracias, Jesús, por este tiempo que tú permites que estemos, Señor, de pie en este tiempo, Señor, para poder, Dios, compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, nos ayudes a poder transmitir fielmente tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, en este momento, Señor.
Abre nuestro entendimiento y hoy podamos recibir tu palabra, Señor amado, en nuestros corazones, en buena tierra, Señor, para que también podamos dar fruto, podamos ponerlo en práctica, Señor. Y en este tiempo, Señor, tú consueles, Padre, nuestras vidas. Te damos gracias en tu nombre, Señor. Amén. Salmo 107, el verso 28 al 31, dice la palabra de Dios. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto, sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Muy bien, en este pasaje, en este salmo, reiteradas veces repite la palabra o la frase, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, como en esta otra versión que hemos leído dice, y los salva de su aflicción. El tema de hoy titula Cuando claman, ¿ok? Entonces, vemos aquí que en reiteradas oportunidades hay esta frase, cuando claman a Jehová en su angustia, Él los libra de sus aflicciones. Quiero que leamos algunos versículos para entrar en tema. Vamos también a Salmo 148, por favor. Salmo 148, versículo 8. Vamos a leerlo también en esta nueva traducción viviente, por favor, desde el verso 7. Dice, alaben al Señor desde la tierra, ustedes, escucha bien, criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen. Ahí está diciendo, alaben todo al Señor. Aún dice el viento y el clima que le obedecen a Él. Si vamos también a 2 Samuel, por favor, 2 Samuel 22. Vamos a leer el verso 32. Dice la palabra, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? También, por favor, vamos a Salmo 48. Salmo 48, verso 14. Dice la palabra, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Muy bien. Mira, en el libro de Jueces, después de la muerte de Sansón, dice la escritura que todos hacían lo que bien le parecía a cada uno, porque no había rey. Entonces empezaron, y ahí cuenta el relato, la historia, está en Jueces 17, 18 para adelante, como una madre le quiso maldecir a aquel que había robado, había sustraído de ella cierto dinero, que su hijo lo había tenido. Luego su hijo le dice, sí, yo fui, y esta mujer le dice, ok, ya no te maldigo, sino te bendigo, y más bien adoremos a Dios, y todo eso que yo he querido, esa platita era para poder honrar a Dios, pero sin embargo solo utiliza una parte nada más de ese dinero, pero, escucha bien, lo hace no para honrar a Dios, sino para construir una imagen, pensando que Dios habitaba en una imagen. Por eso todo el mundo ahí hacía lo que bien le parecía, porque no había un rey. Luego, más adelante, dice que este hijo que se llamaba Micaía, que es diferente al que relata 2 Samuel, vemos que también contrata a un levita de otra tribu, lo hace sacerdote, etc. Y empiezan a distorsionar muchas cosas. Este levita solamente quería dinero, solamente quería ser visto, etc. Pero todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pero ¿a qué me voy? Quiero empezar con esto, porque muchos confiaban en lo que ellos creían que en ellos se refugiaban, quizá en algún amuleto, quizá en alguna imagen, en algo que ellos creían que eso les daba fortaleza. Más adelante vemos en el libro de Jonás, cómo cuando Jonás trata, entre comillas, de huir de la presencia de Dios, está en una embarcación y dice que se mete a lo profundo y empieza a dormir, pero dice que Dios manda una fuerte tempestad donde todo el mundo dice empieza a clamar a sus dioses.
Ojo, todo el mundo tenía sus dioses y clamaban, pero no pasaba nada. Echan suerte y la suerte cae en Jonás. Y Jonás dice, sí, miren, yo soy siervo de Jehová. Oh, ahora sí es siervo, ¿no? Pero después no quería hacerlo. Y todo el mundo se impresiona por las palabras que le dice Jonás, pero le dicen, clama a tu Dios. Clama a tu Dios y a ver si Él tiene misericordia y nos libra, porque no podemos nosotros pagar, somos inocentes, no vamos a pagar por culpa tuya. ¿Y Jonás qué le dice? Sabemos que ahí no hay un verdadero arrepentimiento de Jonás. Dice, tírenme al mar y todo se va a quitar. Sabía Jonás que por culpa de él habían venido a otras personas muchas cosas. Pero Dios había permitido y Dios había mandado, porque nadie puede escapar, dice también la palabra de Dios, nadie puede huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, está en todas partes, en todo lado. Pero muchas veces nuestra actitud hace que por causa de nuestra desobediencia o de huir de la presencia de Dios, pueden venir muchas dificultades a nuestro alrededor, hasta que no nos demos cuenta de que nosotros somos los causantes por estar huyendo de la presencia de Dios. Pero ahí también quiero hacer énfasis cuando la gente dice que se maravilló cuando temieron no por la tempestad, sino temieron más a Dios, porque Él mismo había quitado el viento y las olas. Recuerda lo que acabamos de leer. Dice que el viento todo le obedece a Dios. Y ahora en este tiempo no podemos nosotros vivir como a nosotros nos parezca, porque ya tenemos un rey, es decir, un rey, un padre, un señor, a cual debemos obedecer y en cual hoy quiere también, o quiero yo transmitir, el poder refugiarnos solamente en este rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Marcos, también capítulo 4, del verso 35 en adelante, vemos cómo los discípulos de Jesús vinieron primero Jesús estaba cansado de haber estado trabajando todo ese día con los discípulos, vino como hombre, acuérdate, tenía también sus necesidades, pero cuando van al mar y le sigue otras embarcaciones, dice que viene igual una tempestad, y tú lo sabes bien ese pasaje. Ahí los discípulos empiezan a decirle, Señor, ¿no te importa que vamos a perecer? Es decir, ¿no tienes cuidado de nosotros? Pensando que el Señor estaba dormido, pero lo que primero estaban viendo los discípulos era la tempestad, era lo que estaba a su alrededor, en vez de poner su mirada en el Rey, en vez de poner su mirada en aquel que es creador de aún de las tempestades, aún de las tormentas, aún de todo lo que está a nuestro alrededor, es creador. Pero los discípulos estaban poniendo sus ojos en otras circunstancias, como tú y yo. Muchas veces ponemos nuestros ojos en circunstancias y no ponemos nuestros ojos en el Señor, ¿ok? Vamos entendiendo. Ahora, también en el libro de Hechos, en el capítulo 27 en adelante, vemos cómo Pablo estaba preso, era prisionero y sube a una embarcación. Ahí relata la palabra, como también él mismo dijo, no, en esta embarcación va a haber mucha pérdida, pero no le hicieron caso a él. ¿Quién le va a hacer caso a un prisionero? Le hicieron más caso al capitán, entre paréntesis. Y ahí es donde, en medio de esa tempestad, dice que azota un euroclidón, era un tipo de tempestad fuerte, que se dejan llevar por esa tempestad. Dice que toda la tripulación que estaba ahí adentro, tal vez un poquito parecido a lo de Jonás, dice que todos estaban temerosos, habían botado también todas sus cosas al mar, porque ya estaba entrando agua. Pero Pablo es consolado y animado por Dios cuando le dice, ten ánimo, porque ninguno va a perecer. Más bien, anima a los otros, y es lo que hace Pablo. Así de la manera como somos consolados en muchas pruebas y dificultades día a día, también podemos consolar a los demás, pese a que estemos también con una enfermedad, o pese a que estemos prisioneros, como lo estaba Pablo. Pablo estaba con una enfermedad que le azotaba,
Pablo era prisionero, pero aún eso no era impedimento para consolar y animar a los que estaban con él. Y es ahí donde anima y les dice, coman por favor, ya va 14 días sin que estén comiendo, por favor, anímense, aliéntese su corazón. Y es ahí donde Pablo los anima. Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo, en medio de una dificultad, en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, también puede consolar a los demás. Pero él ya había sido animado por Dios, por el Señor, que todo iba a estar bien. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el propósito por el cual también Dios permitió que él viaje hasta Roma. No podía esa embarcación destruirse, aunque Dios permitió que sucediera todo eso. Sabemos que nuestra lucha, ojo, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados, contra las regiones celestes. Es decir, aún Satanás Dios lo permite, pero Satanás quiere hacer mucho caos, mucho estrago, pero el propósito de Dios se tiene que cumplir, pese que vengan muchas situaciones que también, ojo, y valga la redundancia, Dios permite que sucedan, como también lo estudiamos o aprendíamos el día lunes. Entonces, vemos acá cómo Pablo tiene que cumplir un propósito. Y Dios es quien cumple ese propósito. Por eso la palabra de Dios dice, esa obra que empezó en nosotros va a ser fiel y justo en perfeccionarla hasta su venida. Por eso que el Señor, cuando te crea con un propósito, ese propósito lo va a cumplir. Pese a las circunstancias, adversidades, problemas o situaciones difíciles que podamos nosotros tener el día a día. Pero hay aquí algo bien interesante. En Hechos capítulo 28 vemos cómo Pablo, después de que llegan a salvo a una isla, Malta, que se llama, empiezan ellos a ser recibidos, dice, cariñosamente por los pueblerinos. Y en medio de eso, cuando quiere alzar unas leñas para poner al fuego, una serpiente le pica. Y todo el mundo decía, ahora sí, aquí se va a hacer justicia, porque ellos pensaban que la justicia era una diosa, porque aquel que era picado por serpiente o le pasaba algo era porque ha pecado, porque le ha pasado algo, pero no, lo ven a Pablo como un dios. Pero vemos ahí que aún la situación más adversa o alguna enfermedad, si estás dentro del propósito de Dios, Dios tiene que cumplir su propósito contigo. Cuando estamos en el Señor, es decir, no somos inmunes. Tenemos nosotros que enfrentar muchas pruebas, tenemos que enfrentar tribulación, tenemos que enfrentar circunstancias adversas. Y ojo, no te digo que por causa nuestra, sino cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y Dios las manda. Entonces, no estamos inmunes, pero sí, cuando estamos en Jesucristo, Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y puede guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso, cuando ahí en el Salmo 107 que hemos leído dice, cuando clamaron, dice el Señor, cuando clamaron a Jehová, Él los libró, dice, de todas sus angustias. Qué interesante que cuando clamamos al Señor, cuando oramos, sabemos que no vamos a cambiar la circunstancia o la situación. El Señor, y lo vuelvo a repetir, si tal vez no prestaste atención, en el libro de Mateo, si no me equivoco, en capítulo 26, 53 y 54, muestra esto. Cuando dice, yo puedo pedir al Padre y que me mande 12 legiones de ángeles y me pueda librar de esta situación, pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que ya está escrito? Y las cosas suceden porque ya están escritas. Pero cuando clamamos al Señor, el Señor nos libra de toda angustia, de toda tristeza. Pone el Señor en nuestros corazones esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como hemos leído, el viento, la tempestad obedecen al Creador. Cuando Jesús ahí se levanta, ¿qué les dice? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? Y dice que todos se maravillaban porque decían, ¿y quién es este? Que aún el viento, dice, y las olas le obedecen. Es así. Todo obedece al Creador y todo está en control del Creador. Pero podemos clamar para que el Señor tome control de mis emociones, de mis sentimientos. Él puede traer paz
a tu corazón. Puede traer paz cuando hemos llegado a experimentar una pérdida de un ser querido. Y Él puede traer paz en este tiempo, en medio de dificultades, pero es donde tienes que clamar. Jesús les dijo, todo está escrito, pero oren para que no caigan en tentación. La oración no va a cambiar la situación, pero sí te va a dar fortaleza. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 6 en el verso 11 y también en el verso 13 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el verso 13 dice que estén con la armadura de Dios para resistir en el día malo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que orar para no entrar en tentación, para que yo no reaccione como reaccionaba antes, sino que Dios tome control de mis emociones, que el Señor tome control de mi vida. Si estoy clamando, si estoy orando, ojo, una vez más repito, no va a cambiar la situación porque yo ore, si está dentro de la voluntad de Dios. Pero qué lindo es, y vemos en la palabra cuando había intercesores que intercedían y esa oración llegaba a Dios, y Dios decía, yo me arrepiento de haber hecho esto. Pero ¿cuántos de nosotros estamos clamando? ¿Cuántos de nosotros estamos orando? ¿O estamos esperanzados y estamos solamente refugiándonos como en los tiempos de Jonás en nuestros amuletos? Y no te digo algo físico, nuestros amuletos a veces puede ser el dinero. Claro, tengo lo suficiente y no me va a faltar nada. O un amuleto puede ser aún mi familia, que estoy con ellos, pero aún pueden ser quitados, porque estamos confiando en lo que a nosotros bien nos parece, como y te lo decía en el libro de Jueces. Pero ya hay un rey que ha venido a este mundo para poder experimentar todo lo que tú y yo estamos experimentando. Él nunca pecó, pero podemos acudir a Él para, como dice el libro de Hebreos 4, para que Él nos dé su gracia cuando más la necesitemos. Entonces, cuando estamos en Jesucristo, las pruebas van a seguir, las enfermedades también van a venir, pero lo más importante es que Él nos libra de toda tristeza, de toda angustia, porque en Él estamos seguros. Y ahí cuando leíamos el Salmo 48:14, dice que Él nos guía, aún hasta más allá de la muerte, nos pastorea, es esa palabra guía, nos pastorea. Pero ¿cuántos dejamos ser pastoreados por el Señor? En este tiempo hay muchos de buen corazón que comparten la palabra de Dios. ¿Estás escuchando? Porque es el Rey mismo que está hablando por medio de la palabra. ¿O hacemos lo que bien nos parece? En este tiempo yo te animo a que clamemos. Y así como dice la palabra, y te invito a que leas Salmo 107, todo el capítulo, que solamente son 30 y algo versículos, no son muchos. Ahí repite, cuando clamaban a Jehová, al Dios verdadero, porque los tripulantes de Jonás se dieron cuenta que había solo un único Dios verdadero. Cuando clamaron, dice, fueron librados de todas sus angustias. Él los salvó de su aflicción. Aún acuérdate cuando dice el Salmo 40, si no me equivoco, el Salmo 42, que el Señor nos saca del pozo cenagoso, de la desesperación. Pero es cuando clamamos, cuando doblamos rodilla con un corazón sincero y cuando nuestras oraciones tienen que llegar a la presencia de Dios. En este tiempo no nos desenfoquemos por las circunstancias, aún en esta coyuntura, sí, familiares, amigos, cercanos y también de la iglesia están infectados, pero que no perdamos nuestros ojos en el Señor, que tiene control de toda situación. El Señor quiere fortalecerte, pero es cuando tú oras. Por eso 3 veces le repitió a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Es decir, nuestra carne a veces la utilizamos para cansarnos, y vale el término, hasta las 12 de la noche y nos despertamos 10 de la mañana. No, debería haber disciplina, y por eso Pablo decía, yo disciplino mi cuerpo para que haga lo que tenga que hacer. Es tiempo de que clamemos y que oremos. Dice la palabra en Gálatas 6:2, dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Es decir, en este tiempo deberíamos nosotros sobrellevar, como dice ahí la palabra, las cargas unos de los otros.
poder preocuparnos por los demás, aún en medio de situaciones adversas como estuvo Pablo, prisionero, pero sabía que tenía un propósito en su vida. Aún así, él podía consolar porque fue consolado. Porque nosotros podemos también animar y consolar, porque el Señor mismo nos ha consolado muchas veces. No, es que quiero que me consuele esta más. No, muchas veces ya el Señor te ha consolado. Anima a otros. Da palabras de esperanza, de aliento. No nos enfoquemos mucho en las noticias, que cada vez que lo vemos, como decía un hermano, solamente vemos malas noticias. Envidias, egoísmo, juicios y un montón de cosas. Más bien nosotros confiemos, y cuando en su voluntad tal vez pasen muchas cosas que tienen que pasar, pues nosotros vamos a estar fortalecidos, movidos. Por eso ahí dice, ¿quién como Dios? No hay otra roca como Él, como lo hemos leído. No hay otra roca donde podamos estar seguros. Aunque vengan ríos y den con ímpetu la casa, no nos moveremos, porque estamos firmes sobre la roca, que es Cristo. Así que yo te invito, el estar en Cristo Jesús no te hace inmune a muchas cosas que pueden estar sucediendo, sino que es el Señor que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y puedes estar tranquilo, no desesperado. Puede haber tribulaciones, pero no vas a estar angustioso, porque Dios es quien te libra de toda angustia. Amén. Entonces, yo te invito a que podamos confiar más en el Señor, que podamos clamar en este tiempo, orar, para que el Señor nos libre de todo, como dice la palabra, nos libre de toda aflicción. Así como libró muchas veces al pueblo de Israel cuando clamaban, pero ellos se olvidaban. Tú y yo no nos olvidemos cuando el Señor responde una y otra vez. No tengamos amnesia, sino recordemos. Qué lindo es recordar lo bueno que ha sido Dios, y aún lo bueno que es. Dios no es malo. Él tiene planes de bien y no de mal. Sus caminos sabemos que no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero en este tiempo es tiempo de poder orar, de poder clamar. Ahí en lo secreto, dobla rodillas, clama, ora uno por el otro. Pide ahí quién está en necesidad para orar por él. Y también, como todos sabemos, actuar también. Pero sobre todo, que el Señor guarde los corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que oremos, por favor. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, porque el Señor es tu Espíritu quien guía, Señor amado, el poder, Señor amado, compartir y transmitir lo que viene de ti, Señor, de parte tuya. Te damos gracias, Señor amado. Hoy oramos, Padre, por todo aquel, Señor amado, que ha perdido, Señor, un ser querido. Que tú, Señor, traigas fortaleza, traigas consuelo, Señor, porque solamente en ti encontramos ese consuelo y esa fortaleza, Señor. Que podamos, Señor, en este tiempo, Dios, clamar, orar, para no entrar en tentación. Para que, Señor amado, podamos fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza, para que podamos resistir en el día malo. Que en este tiempo, Señor, podamos, mi Dios, ver las cosas, Señor, como lo son espirituales, Señor. Permítenos, Señor amado, en este tiempo sobrellevar las cargas los unos de los otros, preocuparnos, Señor, pese a que estemos, Señor, quizá en aflicción o en necesidad o presos, quizá como Pablo, pero sí todavía podemos alabar, sí todavía podemos compartir y predicar, Señor, hasta que tú nos lleves, Señor amado. Cada día, Señor, lo vivimos un día a la vez, Señor amado, sabiendo que el día de mañana, Señor, no está comprado, Señor, que cualquier cosa puede suceder, pero aún así, como Pablo sobre lo llovido mojado, que después de una tempestad tuvo que ser picado por esa serpiente, ni aún así, Señor amado, le pasó algo, porque estaba dentro de tu propósito, porque tú tenías un propósito para con su vida, estaba dentro de tu voluntad. Que en este tiempo podamos nosotros pedirte que estemos dentro, Señor, de tu voluntad y de tus propósitos, Señor, y no desampares, Señor, la obra de tus manos. Oramos, Señor amado, para que traigas consuelo, fortaleza, Señor, y animes los corazones de aquellos, Señor, que están perdiendo seres queridos, Señor, en esta coyuntura que vivimos,
Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos nosotros ser movidos a compasión, Señor, movidos a misericordia, para que tú, Señor amado, puedas traer fortaleza, traer consuelo en muchos que lo necesitan, Señor. Y este tiempo muchos podamos acercarnos más a ti, Señor, para que tú, Señor, derrames en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos solamente en ti, Jesús. Te pedimos, Señor, que traigas, Padre Dios, consuelo, Señor. Tú eres el único que trae paz, Señor, en medio de las tormentas, Señor. Tú eres el único, Señor amado, que consuela y fortalece, Señor, nuestros corazones, mi Señor. Que también podamos consolar, así como tú consuelas nuestras vidas, Señor. Podamos consolar a los demás, mi Señor. Y en este tiempo, Señor, podamos, Señor, velar espiritualmente los unos por los otros, Señor. Ya que, Señor, quizá estamos confinados sin poder salir, poder orar, Señor amado, porque eso nunca va a estar preso, Señor amado, ni tu palabra está presa. Podemos orar los unos por los otros para que tú, Señor, traigas consuelo, traigas fortaleza y animes muchos corazones, Señor, que muchos, Señor, están desanimados en este tiempo, Señor, en este país, en esta ciudad, Señor amado, y en todo el mundo, Señor. Anímame, Señor amado, y que, Señor amado, sabemos que todo está en tu voluntad, pero, Señor amado, tú quieres que nos enfoquemos más en ti, te miremos a ti, porque tu palabra dice que tú nunca duermes, Señor, nunca duermes, Señor, aquel que guarda a Israel. Tú, Señor amado, estás guardando, Señor, a cada uno, Señor amado, de aquellos que, Señor, con tu propósito fueron llamados, Señor, y todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. Permítenos, Señor, entender, mi Dios, todo lo que tú, Señor, nos enseñas, y que tú traigas, Señor, paz en medio de cualquier tormenta que estemos atravesando, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Qué lindo poder compartir. Saludamos a Lucho, Iván, Rolando, Diz, Anaí, Jacqueline, Gamón, Daniela, María, Samuel, Tito, Adriana, Wilma, Wendy, todos aquellos que también han podido estar juntos compartiendo este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Te animo a que podamos perseverar en oración para que no caigamos en tentación, sino que el Señor fortalezca cada día nuestras vidas y también de los demás. Amén. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Esperanza cuando no